ustedes la vean porque es tal vez el único contacto que van a tener en su vida como médicos en relación a lo que son estos medicamentos, que son los analgésicos opioides. Es muy común que ustedes escuchen hablar de algunos opioides y que hoy en día, por ejemplo, se hizo famoso el fentanil como un medicamento que no está regulado y que no tiene un control adecuado para poderlo administrar. Entonces, el fentanil precisamente es un narcótico y es uno de los mejores narcóticos que nosotros tenemos. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes ya fue operado en su vida o alguno de sus familiares, pues ya recibió narcóticos, recibió fentanil. O sea, los narcóticos son uno de los opioides, son de los medicamentos más importantes analgésicos que hemos tenido en el mundo. Yo creo que el avance de la anestesia y el avance en relación a la algología tuvo un cambio muy importante a raíz de que se empezaron a sintetizar los opioides, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, para mí, es muy importante que ustedes sepan cuáles son los opioides, cuáles son cómo se administran los medicamentos opioides, qué clases o qué tipos de administración hay, cuáles son los mecanismos de acción, cuáles son los efectos secundarios, cuáles nos podemos dar cuenta son los efectos que son causados por los opioides. Yo creo que con eso me doy por bien servido porque tal vez el rastreo, tal vez la equipotencia o el cambiar un analgésico opioide por otro para poderlo equiparar y poder controlar algunos cuadros agudos, a lo mejor tal vez eso ustedes poco a poco lo van a ver o si se dedican a alguna especialidad en cuanto a dolor o en cuanto a anestesia, pues van a tener que estar en contacto con esto. Pero lo más importante que para mí es necesario es que ustedes entiendan y que sepan cuál es el mecanismo de acción, cómo le hacen para moverse los opioides, por qué mejoran el dolor, ¿no? ¿Por qué son ocupados como analgésicos? ¿Dónde se encuentran los receptores opioides? ¿Qué cosa van a hacer para controlar el dolor, que es el principal efecto que nosotros tenemos? Pero no solamente para el dolor nos sirven los opioides, sino para otro tipo de eventos que los vamos a ver conforme avance nuestro tema, ¿correcto? Bueno, pasamos a la que sigue, por favor, Lili. Bueno, yo les había comentado en relación a este pensamiento, estos párrafos que para mí me parecieron muy importantes o muy importantes antes de iniciar esta plática. Dice Tomás Heidenham, y esto ya tiene más o menos en 1630 y tantos, vamos a decir como hace 1680 aproximadamente, que este Tomás Heidenham nos dijo o nos puso estas palabras que dice: entre los remedios que el Dios Todopoderoso se ha dignado a dar al hombre para mitigar sus males, ninguna es tan universal y eficaz como el opio. Por eso se llaman opioides, porque derivan del opio. Hasta el momento, créanme que no ha habido todavía, y eso fue en 1680, fíjense, esta, bueno, esta frase escrita por Thomas Heidenham, en el cual resume casi más de 6000 años de historia del opio. Esto quiere decir que desde hace muchísimos años se estuvo utilizando ya el opio, antes de Cristo hasta la actualidad. Y bueno, empezaron a haber derivados importantes sustancias sintéticas y semisintéticas extraídos del opio, ¿no? O de la amapola, que nosotros conocemos como Papaver somniferum, que de alguna manera es parte de la síntesis del opio. Bueno, entonces, esto es muy importante y quisiera que, bueno, ustedes se metieran en mente estas palabras
esta frase tan importante que nos dejó Thomas Heidenkamp. ¿Sale? Permítanme un momentito, por favor. Perdón porque me estaba hablando mi contador. Ahora sí. Bueno, pues entonces, esta frase es muy importante. Y bueno, vamos a la que sigue, por favor, Lili. Bueno, y como todo habíamos dicho, pues esta es la historia, ¿no? Y créanme decirle que parte de la historia dice aislamiento de la morfina. Entonces, si estamos hablando de morfina, quiere decir que la morfina es una parte de la historia de los opioides. Y la morfina la vamos a ver más adelante, ya en unas dos, tres diapositivas, como uno de los principales opioides naturales. O sea, se sintetizan a partir del opio y la morfina es uno de los principales naturales. Y además de eso, se le dio el nombre de morfina, les comentaba yo la clase anterior, por el dios Morfeo. Morfeo es el dios del sueño, entonces se le dio morfina por el dios Morfeo, ¿no? Porque de alguna manera inducía al sueño. Aunque la mayoría de estos medicamentos no son benzodiazepinas que inducen o que bloquean el GABA en forma importante y que deprimen el sistema nervioso central, actúan sobre receptores específicos que los vamos a ver y pueden producir somnolencia. Mínima, pero pueden producir. Bueno, entonces, a raíz de que hubo algunas investigaciones en la historia de la humanidad y se introdujo la jeringuilla hueca por Wood y empezaron a utilizarse ya en forma intramuscular, tal vez algunas sustancias, pues empezó a utilizar la morfina en forma importante. La que sigue, por favor. Y así, bueno, tenemos a Lorenzo Bruno, que en 1860 ya ocupó la morfina. Fíjense, estamos hablando de la morfina más que de algunos otros medicamentos, porque la morfina es el prototipo de los opioides. Entonces, la morfina es uno del el principal medicamento y al cual sustancias sintéticas al sintetizarse nuevamente se derivan a la morfina como el principal metabolito. Van a ustedes a ver cómo cuando se metabolizan se degradan a morfina. Por eso este es uno de los principales, eh, el prototipo bueno de los opioides. Por eso es importante que nosotros entendamos a la morfina. Bueno, vemos a Claudio Bernal en 1869 cómo utilizaba ya la morfina con el cloroformo ya con fines anestésicos, Clover en 1870, Dastra y Morad en 1883. Bueno, todas estas son parte de la historia. Pasamos a la que sigue, por favor. Bien, seguimos con Lauglis y Maurench en 1895, Caus en 1906, ya en el siglo pasado. Kritz demostró que la premedicación con narcóticos tenía a los pacientes mucho más cómodos, con el posoperatorio mucho mejor, sin dolor y se recuperaban con mayor rapidez, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros dejamos morfina y lo vamos a ver más adelante y les voy a dar algunas, pues, tips en cuanto a lo que yo hago en relación a los narcóticos para utilizarlos en el posoperatorio inmediato. Bueno, ¿seguimos? Bien, entonces, como les comentaba hace rato, bueno, pues la clasificación de los opioides va en relación a los naturales, a los semisintéticos y a los sintéticos. Vamos a entender y vamos a conocer cuáles son estos naturales. Entonces, si pasamos la que sigue, vamos a ver que los naturales son la morfina, la codeína, la papaverina y la tebaína. Vean ustedes cómo la morfina sigue siendo el principal opioide y del que de ahí se derivan muchos otros importantes. La codeína es un opioide que tal vez es menos potente que la morfina. La papaverina es un buen analgésico, tal vez menos potente que la morfina, pero con un efecto antiespasmódico sobre los receptores opioides muy importante. Y la tebaína,
muchos de los medicamentos que ocupamos son casi iguales de potentes que la morfina o un poco mayores, ¿sí? Estos son los naturales. Pasamos la que sigue, por favor. Bueno, estos son los sintéticos, los derivados de la morfina, el levorfenol, por ejemplo, y otro isómero importante del levorfenol, que es el dextrometorfán, lo vamos a ver más adelante. Ustedes a lo mejor hoy que ha estado muy de moda el COVID han escuchado el dextrometorfán como un medicamento para la tos. Es un antitusígeno el dextrometorfán y es un derivado morfínico, fíjense nada más. Afortunadamente es un derivado del laborfenol, es un derivado de la codeína y de alguna manera no tiene tantos efectos de depresión como la morfina. Pero vean ustedes cómo no solamente nos va a servir para el dolor, sino para otro evento importante como es la tos. ¿No? Los derivados de la difenilpropilamina como la metadona son sustancias que tienen una vida media más larga, la más larga de todas. La metadona, la que tiene una vida media más larga, puede durar hasta 100 horas. Y los derivados de los benzomorfanos, aquí no es menso, de menso, es benzo, tal vez es el que me lo puso aquí y que no se fijó que es benzo, no menso, y es benzomorfanos y la pentazocina dentro de estos, que es un agonista antagonista y que desencadena algunos efectos muy importantes. Hoy en día la pentazocina ya no se usa por los efectos de disociación que tiene y lo vamos a ver más adelante. Los derivados de las fenilpiperidinas tal vez son los medicamentos que más están usando actualmente. Estos medicamentos como el fentanil que les acabo de platicar en relación a este es el que nosotros, por ejemplo, aquí en el Hospital Civil pues es de los más cotizados, porque de alguna manera el fentanil es 100 veces más potente que la morfina. O sea, nosotros le ponemos fentanil y podemos estarle pellizcando al paciente, le podemos estar picando y el paciente no siente y está despierto. O sea, son medicamentos que nos han ayudado mucho para controlar el dolor en el transoperatorio y en el posoperatorio. Entonces, son excelentes medicamentos para controlar el dolor. Desgraciadamente, pues los han eh, mal utilizado, por eso tal vez los están ocupando con otros fines. Vamos a ver cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos y que de alguna manera son medicamentos que pueden causar efectos tan severos que nos pueden llevar a la muerte. La que sigue, por favor. Y estos semisintéticos dentro de ellos, la heroína, que tal vez es la que causa más efectos de dependencia, de farmacodependencia. Fíjense que a mí me causó sorpresa cuando yo platicaba hace un par de años con algunos muchachos y me decían que en la escuela de medicina hay mucha gente que tiene eh, drogas y que de alguna manera este, pues circula ahí parte de algunas de estas drogas y dentro de ellos la heroína. Habrá algunos muchachos que se ponen heroína. Yo pensaría que no, que todos son normales y que no tienen ningún problema, pero pues, yo creo que sí, porque pues me comentaban sus compañeros, tal vez ahorita porque no se ven, pero ya cuando se vean, pues vamos a ver si vuelven otra vez a distribuirse estas sustancias tan importantes y la heroína es la que más farmacodependencia produce. La hidromorfona, que de alguna manera es una síntesis de la codeína, de una esterificación de un grupo alcohólico en relación a la dehidromorfona con una esterificación en su estructura química y los derivados de la tebaína, que son medicamentos potentes que se han visto que se ocupan, por ejemplo, para cazar animales y que pueden paralizar a los animales por el efecto tan importante en relación al efecto analgésico que producen, ¿no? La relajación, la depresión que pueden producir y de esa manera pueden cazar algunos animales salvajes. Bien, esa es parte de lo que es la clasificación. Bien, ¿seguimos? Bueno, anteriormente se pensaba entonces que los analgésicos opioides pues actuaban directamente sobre algunos receptores a nivel del sistema nervioso central específicos, pero no se habían y no se había investigado que nosotros tenemos un sistema opioide endógeno. Es decir,
Si nosotros, por ejemplo, cuando tenemos alguna lesión, algún traumatismo en alguna parte de nuestro cuerpo, nos apretamos en forma importante, ustedes han visto, y poco a poco se van controlando el dolor, ¿verdad? Ustedes lo han visto, a veces nos apretamos porque el trancazo fue tremendo y poco a poco estamos liberando este sistema opioide. Y tenemos un sistema opioide endógeno que se libera y forman unas sustancias de ligandos muy importantes que se van a unir a nuestros receptores y que pueden actuar en determinado momento como un sistema opioide endógeno y que puede servir de ligandos a nuestros medicamentos para que se unan a los receptores y provoquen analgesia importante, ¿no? Y para este sistema opioide vamos a tener a las encefalinas, a las dinorfinas y a las endorfinas. Ustedes han escuchado mucho de las famosas endorfinas y dicen, ay, es que está liberando endorfinas. Y estas endorfinas se liberan cuando nosotros estamos enamorados y liberan endorfinas y todo O eso. también cuando hacemos ejercicio. Ándale, luego dice se liberan endorfinas o cuando estamos pensando en sus novios o sus novias, etcétera, ¿no? Y se liberan endorfinas. Entonces, esta es parte del sistema opioide endógeno. Entonces, el sistema opioide endógeno se caracteriza por tener estos tres ligandos, ¿no? Vamos a ver de dónde salen esos ligandos. Entonces, pasamos a la que sigue. Las encefalinas, bueno, las endorfinas se sintetizan a partir de una hormona importante llamada promelanocortina. Esta promelanocortina también va a dar origen a la hormona, a la ASTH, a la hormona adrenocorticotrópica, y además a la hormona estimulante de los melanocitos y a las beta lipoproteínas, estas beta endorfinas. Las proencefalinas, que son las que están aquí juntito, dan origen a las metencefalinas y a las leuencefalinas, ¿no? Es interesante señalar que la secuencia de las metencefalinas se hallan también con la secuencia en relación a las propiomelanocortina y de alguna manera son péptidos importantes. Y finalmente las dinorfinas que dan origen a la dinorfina a la dinorfina B y a y a la neuendorfina, ¿correcto? Bien, pasamos a la que sigue. Ahora bien, ¿dónde encontramos estos opioides endógenos? Y esto es muy importante. La distribución de estos opioides endógenos es muy importante. Por ejemplo, la distribución de la propio melanocortina que da origen a la endorfina se encuentra o se localiza en las neuronas del núcleo arqueado. Por eso aquí nos está diciendo el núcleo arqueado y el núcleo solitario, y estos se proyectan hacia algunos axones del sistema límbico y de la médula espinal, o sea, desde la parte central se van hacia el sistema límbico y hacia la médula espinal. Además se encuentran endorfinas en la hipófisis y en las células pancreáticas también. Ahora, a las proencefalinas y a las prodinorfinas se encuentran generalmente en todo el sistema nervioso central. En ocasiones están relacionadas o están distribuidas en las astas dorsales de la médula espinal, donde de alguna manera se integran gran cantidad de receptores opioides en la médula espinal, en las astas dorsales. Y hay integración de sensaciones afectivas también en el hipocampo, en la corteza, en el sistema autónomo, en el bulbo, en el sistema endocrino como en la eminencia media, que de alguna manera hay liberación de encefalinas también en la médula suprarrenal, en los plexos nerviosos, en algunas glándulas exógenas intestinales, en fin. Es ahí donde vamos a encontrar todos estos opioides. Vean ustedes cómo se localizan en la mayoría de nuestra economía. ¿Vale? Bien, seguimos, la que sigue. Ahora, tenemos otros opioides endógenos. O sea, se han descrito algunos otros opioides nuevos. Y estos opioides endógenos tenemos a la nociceptina, tenemos a nociceptina y orfanina.
FQ, o sea, son estos dos los más importantes, ¿no? Que se les puede llamar N de nociceptina y QFQ, que es lo mismo QFQ. Y las endorfinas, tal vez las endorfinas uno y 2 y la nociceptina, estas endorfinas o las nociceptinas y la orfanina Q no comparten en su totalidad la estructura como los demás péptidos opioides endógenos. Se consideran péptidos opioides endógenos con elevada afinidad por un receptor específico, un nuevo receptor llamado ORL o receptor huérfano. Vamos a hablar de los receptores más adelante. Sin embargo, yo les estoy comentando en relación a este receptor llamado ORL que va en relación a esta nociceptina y a esta orfanina. La mayoría, todos los que les he comentado como las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, se unen a otros tipos de receptores como los receptores Q, como los receptores delta, como los receptores kappa. Entonces, actualmente, por ejemplo, han sido descubiertas algunas endorfinas uno y 2 como las que están allí, que se llaman endomorfinas. Estas endomorfinas siguen siendo pues muy desconocida todavía su síntesis, y se han visto que se ligan a los receptores específicos como son los receptores MU. Bien, seguimos a la que sigue, por favor. Bien, ahora bien, si ya les dije que estos receptores que se acaban de pues descubrir recientemente se unen al receptor, sobre todo el NQFQ, se unen al receptor ORL, que se llama el receptor opioide endógeno. La mayoría, los demás, las endorfinas, las dinorfinas y las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, se unen a estos receptores, los receptores MU, los receptores kappa y los receptores delta. Estos son los que sí necesitan ustedes entender que de alguna manera son receptores específicos, y como de alguna manera algunos receptores mostraban o algunos medicamentos mostraban tolerancias cruzadas, se llevaron a postular la existencia de varios tipos de receptores. Por eso empezaron a sintetizar si se vieron que había diferentes tipos de receptores porque había alguna tolerancia cruzada. Entonces, se sacaron, se sintetizaron, se revisaron estos receptores importantes que son los mulos kappa y los delta, y existen algunos otros como el que yo les había comentado, el ORL, que va y se fijan a los NQFQ. No hay unanimidad en cuanto a la denominación adecuada para los receptores opioides. Normalmente el sistema opioide endógeno se clasifica como hemos visto, para unirse a los receptores MU, a los receptores delta y a los receptores kappa. Posteriormente, estudios permitieron subdividir a estos receptores y se vio que los MU tenían subtipos, por ejemplo, los subtipo MU1, MU2, los delta 1, delta 2 y los kappa 1, 2 y 3. Y también se les dio diferentes nombres, como por ejemplo a los MU, MOR, a los kappa core y a los delta DOR, que de alguna manera pues tendrían que ver con las diferentes tipos de opioides en relación a sus ligandos. Bien, la que sigue, por favor. Sí, Lili. Sí, doctor, se me trabó tantito. Conste que no soy yo, ¿eh? Ahora es mi Lili. Sí, no sé, anda un poco raro. A ver, Lili, cámbiamela, por favorcito. Bien. ¿Ya se cambió? Oh, no,